Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Soy su hermano en Cristo, José A. Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, oh Padre Santo, por las bendiciones recibidas, por el hecho de estar vivos y por todo lo que podemos apreciar, por lo que no podemos apreciar también, pero están trabajando en favor nuestro. Gracias, Señor, por los ángeles que nos cuidan, por su misericordia y su amor. Oro, Señor, por cada miembro de este ministerio. Te los pongo en tus manos, oh Señor. Resuelve cada uno de sus problemas según sea su voluntad, Padre. Pero sobre todo, Dios, te pedimos que sea derramado sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que podamos dar testimonio a toda nación, tribu y lengua. Tome, Señor, control de esta programación. En Jesús. Amén. La escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos en el repaso anual. Como ya vimos los días anteriores, el primer trimestre estudiamos en las huellas de Jesús. Allí vimos las 3 lecciones y analizamos cada una de ellas durante todo el primer trimestre. El llamamiento de Jesús, empezamos a andar, quién es Jesús, su propio testimonio, el mundo al revés, las prioridades tuyas y mías, tremenda lección, la vida de un nuevo discípulo, la paciencia de Jesús con sus discípulos, la Biblia, una guía para toda nuestra vida, la autoridad de la Biblia, cómo estudiar la Biblia y cerramos con dedicar tiempo a Dios. El segundo trimestre nos encontramos con crecer en Jesús. Acá vimos la vida que debías haber vivido, Mateo 22, 37 al 39. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el versículo que debiera ser la regla de conducta de todo nuevo discípulo, de todo nuevo creyente. Vimos la fuente de la vida y del amor, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios. Vimos amar a Dios. Ahora, una vez que conocemos cómo nos ama Dios, ahora debemos conocer cómo amarle a Él. Jehová, roca mía, dijo el salmista, y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amar a Dios. Entre dos reinos enfrentados, 2 Corintios 4, 17 y 18 nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El reino de Dios es nuestro hogar. Por esa razón, necesitas tener claro quién te define a ti. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién definirá nuestra vida? Aprendimos que el que define nuestra vida lo encontramos en la medida en que entendamos que necesitamos conocernos a nosotros mismos. Salmo 34:18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Reconocer nuestra condición es el primer paso si queremos ser conducidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos entender qué somos. Y para ello necesitamos conocernos a nosotros mismos. En la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos, creceremos en el contexto de amor y gracia. Estando persuadido, dice Pablo de esto, que el que comenzó en nosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día del juicio, de Jesucristo. Dios me ama profundamente. Soy un pecador consumado. Estoy siendo redimido y restaurado, porque Dios nos ama a todos. Crecer en la iglesia es nuestro propósito. Tristemente, algunos han olvidado Efesios 4:15-16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos que en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse, para ir edificándose en amor. Es la iglesia el lugar donde has de crecer en Cristo. Lee segunda de Colosenses 2:19 y responde la pregunta, ¿cómo podemos aprender a crecer en Cristo? ¿Qué es lo que alimenta y nutre el cuerpo? Separados de Cristo y de su iglesia, nada podemos hacer. Aquel que dice yo estoy en Cristo pero no está en su iglesia, vive equivocado y no puede progresar en el camino de Cristo. Juan 14:5-6 nos presenta la experiencia de Tomás cuando dijo, Señor, no sabemos a dónde vamos, a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Para muchos no es importante pertenecer a la iglesia, pero no sabe que está viviendo la experiencia de Tomás. Tú puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo. Tú puedes estar registrado en los libros de la iglesia,
y creer que estás en Cristo. Y esa es la experiencia de Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La comunión con Dios implica la comunión con los miembros de iglesia. Tú no puedes estar en comunión con Dios y desconectado de su iglesia. Página 144 del libro La Oración. El alcance del amor cristiano. Primera de Juan 4, 19 y 20. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedo decir que yo estoy en Cristo y estoy desconectado de su iglesia? El gran mandamiento. Puedes leer página 92 del libro Hijos e Hijas de Dios. Implica amor al prójimo. Primera de Pedro 4, 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién es tu prójimo? Repasa los textos de esta semana y responde a la pregunta. ¿Sostienes ese tipo de relación o confraternidad con los demás creyentes? Amar y discipular a los niños. Marcos 9, 37, 36 al 37 nos dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Instruye al niño en este concepto. Es necesario hacer una adecuada planificación de las actividades sabáticas si queremos que nuestros niños se mantengan conectados a la iglesia. Y cerramos el segundo trimestre hablando de el amor al prójimo y al extranjero. Hebreos 13, 1 al 2. Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Llegamos al tercer trimestre del año. El poder de la palabra de Dios. Siguiendo a un líder invisible. Primera de Pedro 1, 8 y 9. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ver para creer es el texto de esta primera semana del tercer trimestre. Es el concepto clave. Y cerramos preguntándonos, ¿de qué manera Juan 14:26 y Juan 16:12 al 15 nos proporcionan un atisbo respecto a la forma en que los autores de los evangelios pudieron conocer tantos detalles acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús? Nuestra segunda lección del trimestre fue cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Juan 6:63 nos dice, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quieres conocer cómo experimentar el poder de la palabra de Dios? Entonces déjate conducir por el Espíritu de Dios. Cerramos con la pregunta para meditar. ¿Cómo te evaluarías tú mismo respecto a los siguientes conocimientos? ¿Puedo encontrar con rapidez cualquier libro de la Biblia? ¿Puedo contar a otros muchos de los relatos del Antiguo Testamento? ¿Conozco de memoria bastantes versículos del Nuevo Testamento? Me doy cuenta cuando el predicador repite las palabras de un pasaje bíblico sin decir que está citando la Biblia. ¿Cuál de las tres alternativas puede responder a cada una de estas interrogantes? No sé, lo estoy aprendiendo o ya lo aprendí. Llegamos a la tercera lección del trimestre, vivir en Cristo. ¿Qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Mateo 13:44 nos dice, mas el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ser cristianos es mucho más que amar a nuestros enemigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestra vida por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca antes hubiésemos pecado. ¿Cuál era el agua que Jesús le ofreció a la mujer samaritana? El relato de la mujer samaritana de Juan 4 pone de manifiesto que Jesús derriba todos los muros de los prejuicios humanos para que para Dios no hay acepción de personas, que el don de salvación abarca a todos los seres humanos. Sabemos que dependemos de Dios, sí. Asistimos fielmente a todas las actividades de la iglesia, aunque sean por Zoom. Andamos como anduvo Jesús.
El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Logramos que los demás alaben nuestra vida cristiana sin caer en la adulación. Guardamos sus mandamientos. Logramos que los demás alaben a Dios. Al permitir que el Espíritu Santo lo refleje en nuestras vidas. Nos quitamos nosotros para que toda la honra y toda la gloria sea del Cordero de Dios. El sufrimiento inevitable. Filipenses 3, 10 al 11. ¿Por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida, incluso después de haberme bautizado? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido incluye el sufrimiento. El sufrimiento viene incluido. Sin embargo, como dijo el apóstol Pedro, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Además, si sufrimos, también reinaremos con él. Primera de Pedro 3:17 y segunda de Timoteo 2:12. El sábado. Nuestra lección número 5. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó el séptimo día, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios ordena la observancia del sábado como día de reposo. No es una recomendación, es un mandato del Señor. El sábado fue instituido en el mismo Edén y fue el día de descanso guardado por Cristo y sus discípulos. Entonces, ¿por qué tantos cristianos asisten a la iglesia los domingos? Si el sábado es el verdadero día de reposo. ¿Observó Jesús todos los reglamentos concernientes al sábado?
¿No te das cuenta de que en Cristo hemos sido liberados de la obligación de guardar el sábado? ¿Es el sábado un mandato exclusivo para los judíos? Si guardas que el sábado estás viviendo bajo el viejo pacto, bajo la ley, puedes dar respuesta a estas preguntas sin violar los principios de Dios. El sábado es un principio de Dios. No admite cambios, permanece inalterable a través del tiempo. Por lo tanto, el hecho de que la mayoría de los llamados cristianos asistan a la iglesia un día que no es el que la Biblia menciona, no hace santo el día. La Biblia dice en Éxodo 20 y el versículo 11: por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en el versículo 8 menciona el nombre de ese día de reposo: Sabach. Usted, mi querido hermano, siéntase libre, porque el libre albedrío lo da Dios. Pero su decisión, sea o no sea la correcta, no cambia el principio divino, ni lo cambiará. Ni por el amor que Dios siente por usted, cambiará el Señor sus principios. ¿Cómo guardar el sábado? Mateo 12:12. ¿Cuándo comienza el sábado? ¿Cómo me será posible dedicar todo un día a descansar? ¿Cómo puedo saber qué actividades son apropiadas para el sábado? Estas fueron las preguntas que resolvimos en la lección número 6 de este tercer trimestre. Pues, dijo Jesús, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de Sabach, de reposo. ¿Qué haré el sábado? El día de reposo no implica una completa inactividad. Jesús nos enseñó que la mejor manera de guardar el sábado era yendo a la iglesia, predicando la palabra y ayudando a los demás. Ese día lo cerramos con el siguiente comentario. Esa semana la cerramos con el siguiente comentario. Quienes hacen del sábado lo que Dios quería que fuera, practican una relación íntima con Dios que no puede ser conocida por quienes no lo comparten, no la comparten. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 345. Responder con gratitud. Malaquías 3:10. Es nuestra lección número 7. ¿Qué significa devolver el diezmo a Dios? ¿Es el diezmo una costumbre judía del Antiguo Testamento? ¿O una costumbre
¿Es el diezmo una costumbre judía del Antiguo Testamento sin valor para nosotros hoy? ¿Por qué pide Dios la 10ª parte de nuestras ganancias? En Malaquías 3:10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. La vida, el tiempo, nuestros talentos y nuestros buenos y nuestros bienes los hemos recibido del Creador para que los administremos como mayordomos fieles. El tiempo es un don de Dios y Él nos pide en exclusiva la 7ª parte. De igual modo, la autoridad, la totalidad de las ganancias que nos permiten conseguir, nos pide que le consagremos una exclusiva, el diezmo, la 10ª parte. Malaquías 3, 8 al 10. El profeta registra lo que Dios mismo con toda severidad le dice a su pueblo respecto al descuido en la devolución del diezmo. ¿Qué dice Dios que hace alguien cuando deja de devolver el diezmo? ¿Qué bendición se promete a quienes devuelven el diezmo? Revisa la forma en que llevas a cabo la entrega de tus diezmos y ofrendas. ¿Consideras que debes realizar algún cambio en tus prácticas tomando en cuenta lo que ahora conoces respecto al significado y propósito del diezmo? Vida sana fue nuestra lección número 8. Una lección cargada de muchas enseñanzas que nos llevaron a hacer cambios inclusive a nosotros mismos en nuestro estilo de vida. ¿Por qué los adventistas tienen tanto interés por la salud? ¿No es mejor preocuparse de la salud del alma y olvidarse de la del cuerpo? ¿Sigue siendo válida para nosotros la antigua división de animales limpios e inmundos? Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en todo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando hablamos de la reforma pro salud, nuestro creador, al crear a la primera pareja, la instruyó en cuanto a cómo debían alimentarse. Así la vida edénica no solo era feliz y sin la contaminación del pecado, sino también libre de enfermedad. Por eso la dieta de Adán y Eva es la que nos conviene a nosotros que queremos honrar a Dios cuidando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Hay mucho material que estudiar en esta lección número 8. Pero quiero dejarte 2 preguntas. ¿Puede cómo ser un testimonio de que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Decido lo que voy a comer, tomando en cuenta si algo me agrada
o no, sin evaluar su valor nutritivo o si es lo que me conviene. El cambio de estilo de vida repercute en nuestra salvación, quieras o no. Lección número 9. Dios y la sexualidad. Fue esta lección la que nos llevó a preparar el seminario que tenemos todos los miércoles. Perdón, que tenemos todos los jueves. Dios y la sexualidad. De ello vamos a hablar al cierre de esta transmisión. Por lo tanto, voy a dejar este tema para más adelante. Encontrar sanidad, la lección número 10. Marcos 9, 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Las adicciones y el poder divino. Como bien saben los alcohólicos anónimos, las adicciones no se pueden vencer sin acudir al poder divino. Oración y ayuno, dijo Jesús. Por eso hemos de aprender a depender del poder del Espíritu Santo para superar nuestros hábitos malsanos. ¿Cuáles son las armas o herramientas que están a nuestro alcance? Contesta sí o no a las siguientes preguntas. ¿Elimina Dios las consecuencias una vez que perdona un pecado? ¿Habrá alguna adicción tan poderosa que nadie pueda ser liberado de ella? Es necesario conocer que somos adictos, reconocer que somos adictos a algo o a algún pecado antes de que podamos ser restaurados. ¿Cuáles son las armas o herramientas que están al alcance del cristiano? Así llegamos a la lección número 11. Experimentar el perdón. Primera de Juan 1, 8 y 9. ¿Qué tenemos que hacer con el fin de recibir el perdón de Dios? El perdón tiene siempre que incluir la reanudación de la amistad con la otra persona. ¿Por qué se considera como algo tan importante el perdón? Perdón. Ustedes perdonen. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús y el perdón. En Santiago 5:16 leemos. Pero antes, hablemos un poquito del concepto clave. Jesús, después de anunciar la oración modelo, dijo, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho,
Su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Mateo 6, 14 y 15. Así que como cristianos tenemos el deber de aprender a perdonar si queremos tener la certeza del perdón divino. En Santiago 5:16 leemos: confesaos vuestras ofensas, pecados, traducen otras versiones, unos a otros, y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración fiel, eficaz del justo puede mucho. Quizás hayas pensado únicamente a Dios confieso mis pecados. Nadie sino Él puede perdonarme. Esto es cierto. Eso es cierto. Únicamente Dios puede perdonar nuestros pecados. El texto le concede a Dios, el texto no le concede a nadie más, a nadie autoridad para perdonar pecados. Confesar nuestros pecados indica que reconocemos nuestra propia necesidad y que la admitimos ante nuestros amigos más cercanos. La frase unos a otros aclara que debemos abrir nuestros corazones de forma recíproca. Llegamos a la penúltima lección del trimestre: enfrentar la muerte con esperanza. Juan 11:25. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Las personas que mueren, ¿va de inmediato al cielo o al infierno? ¿Existe el infierno? ¿Podré un día ver de nuevo a mis seres amados? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Creo en la resurrección de la carne. Todos los cristianos aceptamos el credo apostólico y decimos: creo en la resurrección de la carne. Y creo en la vida eterna. Sin embargo, la mayoría de los cristianos sigue pensando que después de la muerte las almas, entre comillas, van a algún lugar de goce o de tormento inmediatamente después de la muerte. Esa es una idea puramente pagana y antibíblica. La fe bíblica nos ofrece la esperanza de vida eterna en una tierra renovada que el Señor establecerá después de su segunda venida. Esta penúltima lección la cerramos haciendo las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la primera mentira? ¿Cuál es la metáfora favorita de la Biblia para referirse a la muerte? De acuerdo con las enseñanzas bíblicas, la gente pierde todo sentido de conciencia cuando muere. Por tanto, lo primero que escucharán los justos, sin importar los años que hayan estado muertos, será la voz de Jesús que los llama. Por lo que para tales les parecerá que el tiempo no ha transcurrido. Piensa en esta creencia. ¿Piensas que esta creencia les sirve de consuelo a quien está por ver la muerte? Así llegamos a la última lección del trimestre: enfrentando el futuro. Apocalipsis 21:4. ¿Habrá un rapto secreto? ¿Qué debo hacer a fin de estar preparado para el regreso de Jesús? ¿Se quemarán los impíos en el infierno para siempre?
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice Juan en Apocalipsis 21:4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tierra nueva y cielos nuevos. Un buen número de cristianos creen en el rapto secreto de los salvos y una segunda oportunidad para los demás, y que los que los que se condenen serán atormentados por los siglos de los siglos sin fin. Esto es lo que cree la mayoría de los cristianos en el planeta Tierra. Pero como ocurrió con Moisés y los 12 espías, no siempre la mayoría tiene la verdad. La Biblia, sin embargo, enseña algo bien diferente sobre el fin del mundo y el destino de los salvos y el de los impíos. Conocer lo que realmente nos espera nos ayudará a comprender y aceptar mejor la justicia y las misericordias divinas. ¿Conoces a alguien que cree que los que no se hayan sido salvos se quemarán por siempre en el infierno? Emplea la palabra de Dios frases como un fuego que no se apaga y un castigo eterno para describir el castigo de los que no hayan sido salvos. El castigo de los impíos será semejante al de Sodoma y Gomorra, en el sentido de que serán consumidos mientras haya que consumir. Las citas de Judas 1:7, Apocalipsis 2:11 y 21:8 nos ayudan a entender el concepto del infierno. Así, mis queridos hermanos, cerramos el tercer trimestre en este repaso anual. Les esperamos mañana para ver el repaso del cuarto y último trimestre. Es tiempo de orar. Amado Dios que está en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos esta hora en la que pudimos recorrer el repaso anual del primero, segundo y tercer trimestre. Danos, Señor, la oportunidad y capacítanos para que mañana podamos cerrar el repaso anual. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano José Moreno. Bendiciones. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.